un programa de crecimiento personal y actitud positiva, ampliando la mirada desde la energía, la conexión, el amor y la magia. Juntémonos con Kelly a reflexionar, entender y motivarnos para comenzar la semana. Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro lunes de Juntémonos con Kelly. Este programa está creado para darles tips de información, crecimiento personal y cómo mejorar nuestro aquí y nuestro ahora. Y hoy les traigo un gran invitado. Es un amigo que conocí hace mucho tiempo, donde coincidíamos, que dábamos charlas, conferencias, y yo lo llamé y le dije: José, ¿quieres venir a contarme un poco de tu arte? ¿Qué haces tú? ¿Cómo ayudas a la gente a crecer por dentro y por fuera? Así que no se pierdan el programa. Vamos a tener un profe de Qigong interesante, sabe de acupuntura, sabe de crecimiento personal y sabe de un montón de cosas. Así que quédense en un ratico que ya volvemos aquí por latinatv.cl. Bueno, y ya regresamos y mi gran invitado es José Ortiz. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Kelly? Qué bueno que estés aquí conmigo Sí, hoy. feliz de acompañarte, qué linda invitación. Así que muchas gracias. Bueno, yo te conocí dando unas conferencias hace mucho tiempo donde entregábamos información al público, les enseñábamos de crecimiento personal y bueno, ahí te conocí, también he hecho terapias contigo, así que bueno, cuéntanos un poco qué es todo eso lo que haces y qué efectos produce positivos a las personas. Bueno, soy José Ortiz, soy terapeuta. Hace ya más de 12 años que me dedico a la medicina tradicional china. Y dentro de la medicina tradicional china descubrí el Qigong. El Qigong, recuerdo que estaba estudiando y escuché la palabra Qigong. Okay. Dije yo, me llamó la atención, no sé por qué, pero me llamó la atención y empecé a investigar porque no me supieron decir qué era. Ya, entonces investigué y me di cuenta que era una práctica de ejercicio muy similar al Tai Chi. Son disciplinas hermanas, las dos son chinas. Y me llamó la atención porque decía Qigong, el secreto de la eterna juventud. Ok. Y dije, esto es lo mío. Aquí es. Aquí es, este es el lugar. Entonces empecé a buscar y logré encontrar un lugar donde se practicaba acá en Santiago. Fui y lo comencé a practicar, me gustó. Y dije, ya, esto es para mí. Entonces seguí viendo muchos videos en YouTube para ir yo trabajando y haciendo esta práctica. Y pasó el tiempo, seguí practicando el Qigong y conocí a un maestro, al maestro Yu Po Yan, ¿ya? Un maestro chino que él es bien viajero, ha vivido en varios lugares y estuvo mucho tiempo acá en Chile y tuve el privilegio de conocerlo y estudiar con él. Con él estudié la filosofía de la medicina china, como la medicina tradicional, de familia, ¿ya? No la que se enseña en universidades o institutos. Y obviamente el Qigong. Él era fanático del Qigong, lo predicaba y lo practicaba. Así que partimos con él, ¿cierto? Empecé a perfeccionar la práctica. La comencé a perfeccionar y empezamos a hacer clases en los parques. ¿Ya? Recuerdo muy bien que la primera clase fue en la Plaza Las Lilas, en Providencia. Y de ahí seguimos haciendo clases, se empezó a juntar mucha gente y después de la nada el maestro me certificó. Fue un regalo, pero maravilloso. O sea, yo no me lo esperaba. Para él yo lo que yo sentía que era un alumno más. Pero para él parece que era un poco más. Entonces me certificó a través de la Asociación de Shanghái de Qigong. Y desde ahí quedé con un linaje que se llama, que es para poder yo también preparar profesores de Qigong o instructores. Ok, el linaje también se habla en el Reiki, pero cuéntanos un poco, José. Bueno, las personas quisieran saber bien qué es el Qigong, cómo se hace, cómo se practica. Y yo te tengo una pregunta que para mí es muy importante. ¿Cómo es José Ortiz antes del Qigong y después del Qigong? ¿Qué pasó contigo? Buena pregunta. Sí. Bueno, José Ortiz antes del Qigong estaba estresado, abría el cajón de su escritorio, estaba lleno de remedios, diferentes cosas, desde para el dolor de cabeza, para alergia, para el dolor de estómago, para el dolor muscular, no sé. Habían diferentes medicamentos.
Y cuando partió la práctica del Qigong, todo eso se fue alejando. Y también se fue alejando el estrés. Hubo un cambio tremendo en mi vida, en el cual yo dejé todo lo que hacía antes y tomé una vida nueva. O sea, antes yo trabajé en empresa, trabajé fuera de Chile, trabajé acá en Chile también, en algunos holdings, en cargos gerenciales, y tuve mi propia empresa también. Pero todo eso era un estrés tremendo. Okay. Y cuando conocí toda esta práctica, ¿verdad? Algo me hizo sentido, me di cuenta que lo que estaba haciendo, que independiente que ganaba dinero, no me hacía feliz. Me di cuenta que no era el camino. Okay. Entonces ahí cambié totalmente. Como ya tenía esto de que era profesor de Qigong, empecé a hacer clases, empecé a preparar profesores y empecé a atender pacientes. Entonces, y hoy día me dedico solo a eso. Ok, yo les voy a contar un poco de lo que yo entiendo, ya José nos va a ayudar, pero la práctica del Qigong está muy asociada al momento presente, a la atención plena y al estar acá. Cuando nosotros logramos acallar nuestra mente y conectarnos con este aquí y ahora, soltamos un poco las preocupaciones. El ser humano está cargado de preocupaciones, de cosas que ocurrieron y que ya no hay nada que hacer porque así ocurrieron, y de cosas que tú te planteas en el escenario que pueden ocurrir, que no tienes una certeza 100% que van a ocurrir, pero que tú te las vendes como una verdad absoluta. Entonces este tipo de prácticas y acompañadas de una buena meditación que va en el silencio de la mente, te ayudan a ir soltando un poco el estrés y todo ello que no controlas, porque hay un montón de cosas, José, que uno no controla. Entonces por eso las prácticas del Qigong nos llevan a una vida atenta y a un momento pleno, y este momento, estar pleno, nos reduce el estrés a un 30%. No es que no lo sintamos, en realidad a todos los que nos ven hay momentos, nosotros también nos preocupamos un poco, pero caemos en cuenta que no lo controlamos, o que esa preocupación es a finales de agosto y que estamos a principios de agosto y que pues ahora no lo podemos solucionar y que vamos a ir llevando momento a momento, ejecutando. Sí, la invitación es a que ustedes se vayan preparando, se muevan un poco, vayan avanzando, pero que no entren en un estrés total a lo que va a pasar el 30 de agosto. Cuéntanos cómo es la práctica, cómo se realiza, Sí. cómo se hace. Muy, muy didáctico, muy directo, muy claro tu explicación. Efectivamente, el Qigong es una filosofía de vida. ¿Ya? Cuando tú entras a la práctica, no es solo hacer ejercicio, no es solo cultivar la vida sana, sino que va mucho más allá. Hay un cambio mental, hay un despertar de la conciencia, ser más consciente, más respetuoso. ¿Cierto? Él comienza a conectar con tus emociones, que es tan importante. Las emociones, ¿cierto? Cada vez hay más estudios de que son las emociones mal manejadas las que nos enferman. Hay tanta persona enferma es porque no se conoce. O sea, no se conoce dentro de una emoción que se desbordó, la ira, la tristeza, el miedo, el exceso de preocupación o el exceso de pensamiento. Todo eso, o incluso el éxtasis, la euforia, también nos daña. ¿Ya? Entonces, es súper importante, este despertar nos ayuda a ser conscientes de que la emoción es parte de la vida. O sea, se nos van a repetir muchas veces, ¿cierto? Todas las emociones. Lo importante es que cada vez vamos aprendiendo dentro de ellas. Vamos sabiendo cómo me comporto, cómo se pone mi cuerpo, cómo se pone mi piel, cómo respiro. O sea, ser súper consciente, y de esa forma cada vez que vivo una emoción y que me hace daño, cada vez sea menor. Okay. Porque me voy conociendo, voy aprendiendo, y además que voy tomando conciencia de que nada es para siempre, que todo llega y que esto también va a pasar. Okay. Eso produce en positivo la práctica del Qigong. La práctica del Qigong nos ayuda a estar mucho más atentos, mucho más conscientes, mucho más presentes, y como tú dices, en esta conexión de que nada es para siempre, de que pasa, hay cosas que se quedan más y que a veces duelen más o incomodan más. En realidad el sufrimiento se lo ponemos nosotros, hay cosas que duelen e incomodan, pero que finalmente cuando nosotros tenemos una atención más plena, más regularizada, hemos manejado bien nuestra emoción, pues podemos darle un vistazo y saber por qué llegó a nuestra vida y también dejarlo pasar. Exacto. ¿Cierto, sí, José? Muy importante. Sí. ¿Qué más haces? Cuéntanos de la acupuntura. Eso me parece muy interesante. La medicina tradicional china, o sea, mi consulta, cuando llegan las personas, es una consulta diferente porque conversamos mucho. Ok. ¿Ya? Conversamos mucho. Porque es súper importante saber el entorno del paciente. No es solo tu paciente, sino que es todo su entorno. Porque de ahí viene todo, o sea, todo lo que está viviendo la persona es de acuerdo a dónde trabaja, dónde vive, cómo se relaciona, cómo son cada una de sus relaciones. Entonces uso mucho de ahí la ancestrología. ¿Ya? La ancestrología
Entonces, ¿cierto? El cómo fue tu historia también, tu historia ahí, ¿cierto? Cómo eran tus abuelos, cómo eran tus padres, o cómo eran. Y de acuerdo a eso, cómo vivieron ellos su vida, ¿cierto? El cómo es cómo yo estoy actuando hoy día. Y ahí también entra el tema de que, por ejemplo, si en una familia hubieron abortos, ¿cierto? Puede que más adelante una tercera generación le cueste tener hijos, ¿ya? Puede ser eso, porque hay una herida que hay que sanar. Después también si en la familia hubo una persona que era alcohólica y que de cierta forma antiguamente se excluía a la persona, se sacaba de la familia, ¿cierto? Todo lo que se veía mal, como que se alejaba, ¿cierto? También, eso, ese abandono también hay que sanarlo. Entonces es súper importante la historia del paciente, ¿cierto? Para trabajar un buen diagnóstico, porque no es solo lo que está viviendo hoy, sino que es todo lo que arrastra. Okay. ¿Ya? Entonces, uso mucho también la psicología budista, ya el poder transformacional también de las palabras, el cómo me hablo. Todos nos tenemos nuestra conversación, ¿cierto? Un trato interno, y muchas veces somos bruscos con nosotros, especialmente cuando sentimos que nos equivocamos, nos tratamos mal. Sin embargo, cuando un amigo se equivoca, lo apoyamos, lo tratamos bien, le damos cariño, le damos contención. Sin embargo, cuando nosotros nos equivocamos, somos súper duros. Y debería ser, cuando nosotros nos equivocamos, tratarnos igual como tratamos a nuestro mejor amigo o al ser más querido. Eso es muy importante, José. Yo también les comparto mucho eso a mis pacientes, que se hablen bonito, que se digan de buena manera, va a pasar, todo está bien, y observar mucho estas conversaciones, porque ¿sabes qué he notado yo, José? Que la gente no sabe cómo se habla. O sea, que es tan inconsciente o a veces tan automático, o lo tienen tan integrado, quizás como la muletilla chilena muy común, no sé si tú la usas o no, el huevón, que no saben cuántas veces en una frase la pronuncian porque está tan integrada, es tan automático, que si uno le preguntara a otra persona, oye, ¿y tú en esa frase cuántas veces utilizaste esa palabra? Te va a decir, no sé, creo que no mucho, no lo tengo claro en realidad. Entonces, de allí de tomarle atención y precisión a lo que estamos diciendo y a cómo nos estamos hablando, crea un cambio maravilloso en nosotros mismos y impresionante en realidad. Cuando uno se hace consciente del diálogo interno que uno tiene, se da cuenta un poco lo que tú estás diciendo, que uno se da palo todo el día. Y ante cualquier equivocación se cae como un león a derrotarlo. Sí, pues y ahí entra fuerte nuestro subconsciente, ¿cierto? Que nosotros, no sé, estamos un 5% más o menos conscientes en la vida y un 95% en el inconsciente. Ustedes dirán que exagerado el cálculo, pero si tú analizas solo cuando duermes, ya no estás consciente, ¿cierto? Entonces, cuando muchas veces caminamos de un lugar a otro y no sabemos cómo llegamos, incluso conduciendo un vehículo, tampoco, uy, ya llegué, no me di cuenta, o sea, cuando vemos televisión, cuando estamos en diferentes situaciones, no estamos realmente conscientes. Entonces es poquito el rato que estamos conscientes. Entonces es súper importante conectar con eso, porque todo lo que yo digo, todo lo que sale de mi boca y todo lo que escucho, me está llegando acá. Y lo estoy ahí guardando, ¿cierto? Entonces, si yo estoy todo el día escuchando cosas malas, malo, pucha, me va a afectar mi salud, ¿cierto? Eso por un lado, todo lo externo. Y por otro lado, si yo me trato mal, por ejemplo, si yo me golpeo la mano sin querer y me trato con dulzura y me digo, ¡ay, qué tontito! Pareciera que fuera dulce, que me estoy tratando bien. Pero para el subconsciente, ¿cierto? Que ahora es como una IA, inteligencia artificial, ¿cierto? Analiza todo esto, dice, tontito, tonto. Claro. Entonces, tonto. Eso es lo que me estoy dando. Me estoy tratando mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las palabras tienen mucho poder. Con una palabra, yo a una persona la puedo elevar, hacerla sentir muy bien. Y con otra palabra, la puedo llevar al piso. Es verdad. José, te voy a invitar a que tengamos unos colaboradores. Vamos a darles una vuelta y bueno, y luego nos vas a contar de ti, dónde atiendes, qué haces. Ya venimos. Para los románticos, para la solita, para la mamá, para los fanáticos y los no tanto. Si quieres llegar a todos ellos, llama al +569-7445-3366. Somos latinatv.cl. Bueno, regresamos, José.
¿Qué experiencia tienes muy bonita, transformadora con algún paciente? ¿Te ha pasado algo? Hoy muchas cosas lindas. Ya desde algo tan simple como una persona con jaqueca, Ajá. una eterna jaqueca, y se dio cuenta que era el mal manejo de la ira, de la rabia. ¿Ya? Sabes que es muy común la gente que tiene mucha rabia, tanto reprimida como externa también, cuando explotan esos dolores de cabeza. Yo nunca he sufrido, pero me imagino que son agotadores. Sí, la persona, claro, le provoca hasta un estrés tremendo. ¿Y qué hizo? Cuéntame. ¿Qué hizo? Cuando tú te das cuenta de que lo que estás haciendo te está haciendo daño, o sea, si no haces el cambio, ya, o sea, ¿cierto? Estoy peor que antes, porque ahora sé que puedo cambiar esto. Y ¿por qué te digo la ira, la rabia? Cuando manejamos más la ira, ¿cierto? El enojo, andamos margines por la vida, mañosos, se afecta nuestro hígado y la vesícula biliar. Okay. ¿Ya? Nuestro hígado, y al afectarse el hígado empieza a funcionar de mala forma. Entonces, no sé si los meridianos, los recorridos de la acupuntura, ¿cierto? Que van por todo nuestro cuerpo, los canales energéticos. Justamente el canal del hígado va de par con la vesícula biliar. Son yin y yang, ya dentro de nuestro cuerpo. Entonces, hacen un recorrido muy amplio y pasan por acá, justamente, hacen varias vueltas acá. Entonces, si el canal está débil, va a haber dolor de cabeza. Si el canal está en desequilibrio, va a haber dolor de cabeza. Si está bloqueado, hay dolor de cabeza. Si está en exceso, hay dolor de cabeza. O sea, tiene que estar en equilibrio. Entonces, la persona ¿cómo le explico yo para que tome conciencia? Le digo que como está viviendo de esa forma de ser mal genio, le está haciendo daño. Le digo, ya mira, imagínate que el mal genio, la rabia, el enojo, es una bola de fuego. Aquí está, te la paso en tus manos. ¿Qué haces con ella? La suelto. La sueltas, ¿por qué le digo tú la sueltas? Porque me quema. ¿Cierto? Te hace daño. Ajá. Lo mismo te estás haciendo con cómo estás viviendo la vida al ser tan, ¿cierto? Reaccionar tan mal frente a situaciones, el no conocerte dentro de estas emociones para poder bajarlas. Pero recuerdas que hace un rato nos contaste un poco sobre la ancestrología con una mezcla de la psicología budista, y basándonos en esto, José, hay gente que trae formas de vincularse desde el desapego, desde la indiferencia. Entonces te pueden presentar un caso quizás de apego y te dicen, y no sé cómo manejarlo. Entonces, claro, tú le dices como, bueno, ya sabes que tienes este problema, pero efectivamente tu psiquis, tu inconsciente te mantienen aferrada o aferrado a tu manera de vinculación, porque fue la única manera que conocieron de vincularse. Entonces, allí, ¿cómo los podemos ayudar? Ahí, primero que nada, a la persona darle cuenta de que, mira, todos, o hablemos mejor para no ser tan absoluto, la gran mayoría, ¿cierto? Okay. Tenemos rollos, conflictos de nuestra infancia. Uh-huh. ¿Ya? O sea, por el papá, por la mamá, por nosotros mismos, por los hermanos, por el profesor, da lo mismo. Pero todos tenemos cargas, ¿cierto? Tenemos cargas que son, al final, creencias. Y que las arrastramos al futuro y cuando reacciona de esta forma te dicen, ¿pero por qué? Es que yo soy así, ¿cierto? La justificación. La típica, esa es una respuesta típica. Yo soy así. Es que yo soy así, ¿cierto? Entonces, es súper importante esa persona de que cuando vivió esa experiencia, cuando se dañó, quizás tenía 6 años, 7, 8 años. Entonces, de partida no tenía todas las herramientas que tiene hoy, ¿ya? Ni todos los recursos, nada, ¿cierto? Era un niño. Entonces ahí lo llevo a ese momento. Digo, claro, ahí eres defenso y todo. Y una cosita así, tú la ves asá, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Una situación de este porte cuando uno es pequeño, la ves tremenda, ¿cierto? Es como la casa de los papás que uno, cuando vivía ahí, la encontraba súper grande, y después cuando sale y vuelve, se achicó la casa, ¿ya? Porque éramos pequeños nosotros. Entonces, con poca herramienta, poco conocimiento, entonces, claro, te afectaba duramente muchas cosas, hasta, no sé, sacarse un rojo en el colegio era terrible, no solo sacárselo, sino que además mostrárselo a los papás, claro. ¿Cierto? Entonas tenemos mucha cosa ahí. Entonces, lo lleva a que volvamos a esa situación, pero hoy, como estoy hoy. Okay. Con la herramienta que tienes hoy. Claro, con la edad que tienes, con todo lo que has recorrido, con todo lo que has conocido, con todo lo que has hecho, con todo lo que ha pasado en tu vida. Lo lleva a vivir exactamente la misma situación. Okay. Y al vivir la misma situación, obviamente la ve diferente ahora. Okay. Ya no es tan terrible. Entonces ahí de a poquito comienza. ¿Por qué cuesta tanto, ¿cierto? el hacer el cambio? Porque el cuerpo, nosotros, ¿cierto? Tenemos principios que son ancestrales, ¿ya? Que no nos gusta el cambio.
No nos gusta el cambio, ¿ya? Es algo interno, profundo. No nos gusta el cambio. Entonces, por ejemplo, si yo me acostumbro a vivir con estrés, yo puedo pasar toda la vida viviendo con estrés. Okay. Si yo me acostumbro a vivir con melancolía, puedo estar toda la vida melancólico. ¿Cierto? Porque me acostumbré. Y independiente de que eso es malo para mi salud, el cuerpo siempre te protege. Siempre. Siempre te va a querer proteger y se va a adaptar a que tú logres vivir con ese nivel de estrés o logres vivir con esa melancolía. ¿Y ahí para mantenerte vivo. ¿Qué les podemos recomendar a ellos? Porque si tú te acostumbras a vivir así, pues no te das cuenta que tienes una condición porque ya no te hace daño. Como bien tú lo dices, te acostumbraste. Entonces la gente que se acostumbra a vivir enojada, o la gente que se acostumbra a vivir renegando, o la gente que se acostumbra a vivir en una vibración de queja, de angustia, de carencia, ¿cómo hace para darse cuenta que hay otro escenario? Porque es, por ejemplo, cuando uno tiene una realidad visual. Uno conoce Santiago de Chile y nunca ha salido de acá. Entonces uno dice, no hay más de aquí. Y cuando uno va a otros países, a otros lugares, uno dice, wow, hay más cosas. Sí. Pero ¿cómo lo hace la gente que nunca ha sabido? Generalmente estas personas que responden, yo soy así, generalmente son muy tercas. Sí. No se dejan hablar, nadie les puede decir nada. Entonces, si nos están viendo, ¿cómo tú les podrías decir, eres tú? ¿Qué sintomatología padecen? ¿Están más solos? ¿Están más irritados? ¿Empiezan a tener alguna afección física? Cuéntales un poco para que ellos digan como, no era que tenía toda mi familia de enemiga, no era que todos querían darme un poco de palo, es que en realidad yo tengo esta condición. Claro. Ahí la persona tiene que, ¿cierto? Porque obviamente necesita terapia. Obviamente, pero ¿cómo se da cuenta? ¿Cierto? Tienes que llevarlo, ¿cierto? Al daño que se está ocasionando, okay. ¿Cierto? Porque si llegó a tu consulta es porque no está bien, ¿cierto? No está bien de salud. Y los que no están en consulta, que solo nos están viendo, José, que nunca han ido, todavía hay gente que nunca ha ido a terapia. Sí, eso es un cambio que tenemos que hacer y a nivel nacional, mundial, ¿ya? O sea, uno debe aprender de que las terapias, uno debe tomarlas como preventivas. Preventivo, no curativo. También es curativa la medicina natural, pero si tú te haces terapias para mantenerte sano, ese es el camino, ¿ya? Si tú esperas a estar mal para recién ir a hacerte una terapia, ¿cierto? Te perdiste un montón de momentos muy lindos en tu vida. Porque cuando hay enfermedad hay tristeza. Sin embargo, cuando hay salud hay felicidad. Okay. ¿Ya? Entonces es muy importante el hacer el cambio. Hacer el cambio, atreverse, ¿cierto? A nosotros nos cuestan los cambios, como decía antes, porque, ¿cierto? Hay una contención de que no te deja avanzar porque te da miedo. Entonces cruza esa barrera. Muchas veces el miedo es lo que más complejo porque nos paraliza, nos congela. Entonces mi recomendación siempre, les digo, háganlo con miedo. Pero háganlo con miedo. Y cuando logre pasar esa barrera, cada vez va a costar menos todo. Todo va a ser más fácil. Pero si el miedo te paralizó, te congeló esta vez, la próxima te va a congelar o paralizar más rápido. Y no te deja avanzar. Ok. Yo los quiero invitar a que hagan una lista de quiénes eran ustedes hace 10 años, qué tantos amigos tenían, cómo era la relación con su familia y cómo es la que están teniendo hoy. Es un buen parámetro de que ustedes sepan si las cosas van mejorando o van empeorando. Quizás cuando a mí me llama mucho la atención y me agrada mucho que seas hombre, porque a los hombres les cuesta un poco más reconocer esta sensación de que se han equivocado, pero es un llamado a todos nuestros hombres que actualmente siento yo que se les da tanto palo, que se les maltrata tanto y nunca les enseñaron. O sea, a los hombres les dijeron, sean buenos esposos, resumen, sean buenos proveedores y llenen la despensa. Ya está, o sea, nunca les dijeron, pregúnteles cómo están, trátelas bien, pueden mirarlas a los ojos y ustedes como hombres también pueden decir, no me siento bien, no me siento a gusto, no tengo ganas. Que luego, José, podríamos hacer otro programa de cómo se sienten los hombres, porque nosotras en algún momento creemos, por ejemplo, que ustedes siempre tienen ganas de hacer el amor. Les damos por sentado. ¿Sí? Eso, sí, y les damos por sentado y no pasa. Hay momentos en que un nivel de estrés muy alto, hay momentos en que no se sienten tan cómodos, suben y bajan de peso y también no se sienten tan a gusto. Entonces yo los invito a que hagan ustedes un balance, cómo está su vida, cómo estaba hace 5 años o 10 años atrás, qué tanta gente estaba cerca de ustedes y cómo están ahora. Si ustedes se van dando cuenta que llegan a una reunión familiar y su familia
se desplaza por todos los lados, es porque la relación no está tan buena. Si ustedes ya no mantienen tantos buenos amigos, es porque la relación con ustedes mismos no está tan buena. Es un parámetro, porque efectivamente cuando los confrontamos un poco, cuando los hombres llegan a mi terapia, es como, pero Kelly, yo hice todo bien. En la casa nunca faltó nada. Y luego entra su mujer y me dice como, no, si es que él creía que yo era como un chanchito, él me llevaba comida. Entonces, esta diferencia en donde nos damos cuenta que nos equivocamos, en donde sabemos que no fue así, es haciendo un listado, es saber cómo nos sentimos, qué tan solos estamos en casa. Ustedes, hombres, el domingo el panorama es cómo, ¿te incluyen o no te incluyen? Cuando te incluyen, ¿qué es lo que tú dices? Qué rico ir, oh, qué lata otra vez. ¿Cómo te estás viendo? Porque una vejez solo lleva a que los hombres se enfermen con mucha frecuencia. Hoy en día los hombres se enferman de la próstata, tienen estos cánceres tan silenciosos, empiezan a sufrir de una incontingencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los podemos ayudar? Sí, acá todo lo que estás diciendo es tal cual. O sea, los hombres, o sea, yo que atiendo pacientes, hago clases, en mi consulta el 90 y tantos % son mujeres. En mis clases el 90 y tantos % son mujeres. O sea, son poquitos los hombres que llegan en una terapia. Y claro, porque efectivamente hay un tema cultural, ¿cierto? Que hay que conectar, aprender a conectar de que la fragilidad no es mala, ¿cierto? Tanto para hombres como para mujeres. De ser consciente de que ser frágil no es malo. Pero acá la cultura es todo lo contrario. Entonces, es súper importante el que también, ¿cierto?, se acerquen a lo natural, que hay mucho tema de que, no sé, de que tiene que ser machito, ¿cierto? Y todo eso, de cierta forma, frena al hombre, ¿cierto? O el hombre haciendo yoga, son pocos los hombres que hacen yoga, hay, ¿cierto? Mucho más que de los que hacen qigong, porque no es tan conocido el qigong como el yoga. Pero también son minoría, ¿ya? Y cada vez, qué bueno que hay más, ¿ya? Porque hay que cambiar esos conceptos, ¿cierto?, tan anticuados, ¿cierto?, de que esto lo hacen las mujeres, esto lo hacen los hombres, ¿cierto? Así como ha crecido el feminismo, también tiene que crecer la masculinidad o el machismo, pero que haya un equilibrio, ¿cierto? Siempre los extremos son malos. El exceso de algo siempre va a ser malo, hasta el exceso de bueno es malo. Exacto. ¿Ya? Entonces, lograr ese equilibrio, cosa que todos podamos, ¿cierto? Y ir a alguna actividad y que sea súper natural. No sé, si quiere hacer zumba, haga zumba, ¿qué tiene? No pasa nada. Okay. ¿Sí? Primero hay que trabajar sobre esas creencias y nosotros tenemos, José, unos videos muy entretenidos sobre el qigong y vamos a mostrarles a todas las personas que nos están viendo, vamos a darles una vuelta un poco por estos videos y por estas imágenes para que ellos se hagan, valga la redundancia, una idea de lo que es, de cómo se hace y de cómo les puede sanar su vida. Y vamos a venir en un rato más con algunos tips que tú nos dejes, cómo podemos tener una vida más sana y nos dejes invitados a dónde haces clase, cuéntanos. Ya volvemos para que les contemos. Para los románticos, para la solita, para la mamá, para los fanáticos y los no tanto. Si quieres llegar a todos ellos, llama al +569-7445-3366. Somos latinatv.cl. Bueno, estamos de regreso y yo quiero que José nos dé unos tips de crecimiento personal, de vida saludable y que también nos cuentes dónde te encontramos. Ya, muy bien. Mira, yo uso una frase en todas mis clases, con una frase que termino la clase, ¿ya? Y que es: no dejes que nada ni nadie te arrastre a su tormenta, tú atráelos a tu paz, ¿ya? Eso yo creo que uno debería partir de esa forma, ¿cierto? Teniendo claridad de eso, no dejar, porque
muchas situaciones durante el día te llevan. Incluso las noticias, la televisión, te pueden arrastrar a una tormenta. ¿Ya? Entonces es súper importante tener ese equilibrio contigo, ¿cierto? De estar contigo, aprender a estar contigo mismo. ¿Ya? Porque ¿qué está pasando con muchas personas que llegan a su casa, prenden el televisor, prenden música, ponen música y todo, necesitan ruido para no sentirse solos? ¿Ya? Entonces, cuando es tan lindo, o sea, la mejor compañía que podemos tener somos nosotros mismos. Y además que es fiel y va a estar siempre. ¿Ya? Entonces aprovechemos eso, de estar más con nosotros, de no tener miedo, ¿cierto? Nunca vamos a estar solos, nunca. Entonces aprovechemos eso, de estar con nosotros. Y la vida es movimiento, la vida es acción. Yo no me puedo quedar sin hacer nada. Hay que tomar acción. ¿Ya? Sabiduría es hacer. Yo puedo saber muchas cosas. Hay muchas personas que uno se junta a conversar y saben de todo. Y es algo maravilloso. O sea, tú le preguntas de acá, sabe esto, tú hablas de una cosa y él sabe mucho más. Y son casi como una enciclopedia, ¿ya? O una inteligencia artificial, ahora mejor, y que saben todo. Sin embargo, en su vida es un desastre. Porque claro, sabe mucho, pero tiene conocimiento. Pero el conocimiento sin acción es solo conocimiento y te ocupa espacio. Sin embargo, la diferencia entre conocimiento y sabiduría es hacer. Entonces yo con lo que sé, hago en mi vida y eso hace el cambio. ¿Ya? O sea, puedo saber menos, pero de lo que aprendí, lo aplico, mi vida va a ser mucho más linda. Sin embargo, si sé mucho y no aplico nada, no pasa nada. No pasa nada. Entonces eso, a hacer. O sea, aprendo algo. Si vi algo que es interesante, que a otra persona le fue bien, pruébalo. Hay una frase que utilizan ustedes, por cierto. No me crean, compruébenlo. ¿Cierto? Y es real, o sea, comprueben las cosas por ustedes. Porque uno les puede decir muchas cosas, que esto es bueno, esto. Hay muchas cosas buenas, pero no todo es para todos. Entonces es súper importante que cada uno vaya encontrando su camino. Entonces yo a eso los invito, a que se atrevan y tomen acción y experimenten y que lo que se dan cuenta que es bueno, si es bueno para ustedes, es para siempre. Porque lo bueno es para siempre. ¿Cierto? Eso tenemos que aprenderlo. Si yo aprendí algo en un taller, en un curso, y que es bueno, y lo aplico, y me doy cuenta que me empieza a ir mejor, ¿cierto? Y súper bien, y lo sigo aplicando. Pero resulta que al mes, a los 2 meses ya no lo comienzo a aplicar, lo empiezo a dejar de lado, no lo aplico, y vuelvo a lo mismo como estaba antes. ¿Cierto? Entonces es súper importante, si aprendí algo que es bueno para mí, lo bueno es para siempre. Okay. Es una muy buena frase, porque a veces uno aprende cosas y las va olvidando en el camino, sí. Como el meditar, la bendición que produce leer un buen libro, sí. Es una gran compañía. Y claro, hay momentos en los que uno dice, oye, estoy súper ordenado, estoy leyendo, estoy meditando, y hay otro tiempo que uno dice, oye, dejé de hacerlo. ¿Y por qué si te hacía tan bien? Exacto. No sé, me metí en esta rutina, en este corre-corre, cambié de trabajo. Entonces es una muy buena frase para tenerlo, para estarlo recordando. Viene el retroceso. Entonces, otro consejo es aprovechar la naturaleza, o sea, salir a compartir la naturaleza. Así como se invita a hacer baños de sol, ¿cierto? Cuando uno toma solcito, que tiene que ser un rato prudente, obviamente. También a hacer baños de luna. Cuando hay luna, salir a las terrazas o estar y sentir la luna. También baños de bosque, no sé, baños de cerro, de sendero, de playa, no sé, pero salir a la naturaleza, porque la naturaleza es salud. Así de simple, la naturaleza es salud. Entonces acerquémonos más a lo natural, seamos más naturales. Para los indígenas, José, te cuento un poco, cuando yo estuve en México, para los indígenas salir a caminar eran ayudarme a conectar con mi voz interior. Ellos nos invitaban mucho a caminar, a tocarnos el pecho, a invitarnos como a volver a que esta parte de sabiduría de Dios que vive en mí volviera a mí. Y hacíamos caminatas súper largas. En los indígenas coincidían los de México, que están muy lejos de los de Perú, y los de Bolivia. Las 3 culturas coincidían en el caminar, en este reconectarnos con la naturaleza, en este salir y respirar un poco. Producía muchos beneficios a nuestra mente y a encontrar soluciones que quizás uno en el ruido cotidiano no las veía. Exactamente, la filosofía oriental también, el caminar, es uno de los secretos de la eterna juventud. Okay. Caminar y ojalá rápido. No caminar tan lentito, ¿ya? Son diferentes formas. El caminar más rápido
¿cierto? Te activa todo tu cuerpo, toda la energía y además te mantiene en ti, ¿cierto? Diferente es salir a caminar, a conectar con la naturaleza, ¿ya? Son dos formas diferentes, que las dos te hacen muy bien. Ok, sí, mi primer maestro, él me enseñó mucho a meditar y él era el de la frase. Él me hacía, me sugería algunos ejercicios, algunas lecturas, algunas meditaciones y cuando yo ya me iba y me despedía de él, que se llamaba Fabio, me decía, Kelly, no me creas, hazlo. Y desde allí viene esa frase y en realidad yo me iba y empezaba a observar en mí los cambios tan positivos que tenía el quedarme un rato quieta, el no tomarme nada personal, el hacer silencio y la lectura para mí siempre ha sido de mis mejores compañías cuando siento que me voy perdiendo un poco o que estoy muy estresada o que siento un poco de malestar o de dolor o de tristeza, leer siempre ha sido una gran compañía a mí me causa muy buenos efectos el leer. Sí, también es muy importante. La recomendación que puedo hacer yo así como muy, ¿cierto? Más potente es al despertar, ¿cierto? Cuando parte nuestro día, lo primero cuando despiertes, conecta con tu cuerpo, con tus sensaciones, siéntete, ¿ya? Recorre, ¿cierto? ¿Cómo amanecí? Porque todos los días amanecemos diferentes, nunca vamos a amanecer igual, ¿cierto? Lo primero es conectar contigo y no inmediatamente agarrar el celular a ver qué pasó mientras yo no estuve conectado, ya que lo que hacen mucho que lo primero que es el celular. Entonces eso, después toma agua. Okay. Toma agua, es súper importante. Solita, hidratar. con limón. Agua. Solo agua. Agua, sí. Okay. El agua nosotros tenemos que tomar 1,5 litros mínimo al día de agua. Aparte pueden tomar jugos, té, todos los otros son líquidos. Okay. Agua una sola. Vale. ¿Ya? El café tampoco es agua, ¿ya? Porque muchas de las otras cosas nos deshidratan. Y nosotros necesitamos el agua para que esté hidratado nuestro cerebro y todos nuestros órganos y todo nuestro sistema. ¿Ya? Tomar agua. Leer un poquito. En la mañana, aunque sea un poquito. ¿Ya? De un libro, de lo que sea, ¿cierto? Leer un poco. ¿Ya? A partir de esa forma. Tomar desayuno conectado con todo. Con el aroma, con la temperatura, con el sabor, con lo que te recuerda, regalarte esos momentos y no estar comiendo, viendo televisión o haciendo otra cosa, que la gran mayoría también, ¿cierto? A veces caemos en eso, que está el celular prendido y estamos comiendo y no sabemos que estamos comiendo, ¿ya? Entonces es súper importante también el ser más conscientes, más presentes, ¿ya? Y proyectarte si tu vida hoy no te gusta cómo está tu vida, mira hacia adelante, mírate en 1 año, en 2, en 4, en 5 o en 10 años, mira hacia adelante y ve cómo quieres verte. Cómo quieres estar, qué quieres estar haciendo, mira hacia adelante, proyéctate y eso te va a dar el impulso para que logres como quieres estar. Si no te gusta cómo estás, proyéctate, pero mírate en 1, como te digo, en 4 años más, en 10, cómo quieres estar, dónde, haciendo qué, de qué forma. Ahí empiezan los cambios, ahí empiezas tú a salir de esta zona, entre comillas, de confort, para que puedas generar el cambio que quieres, porque efectivamente, mientras hagamos lo mismo, no vamos a lograr un resultado distinto. Hay que hacer cosas distintas y desafiarse e invitarse, así como tú dices. ¿Tienes un poco de miedo? Igual, hazlo. ¿Cuántas cosas, recuerda, has hecho con miedo y han salido bien? Lo que pasa es que hay otras que yo sé que toman un poco más de tiempo decidirse a hacerlas, pero es fundamental salirse de esas zonas de confort, traen grandes cambios. Sí, tal cual. ¿Verdad, José, que sí? Bueno, ¿y dónde das tus clases? Cuéntanos. A ver, yo estoy haciendo clase, yo tengo una clase que tiene por lo menos 12 años que hago clase, como les contaba al inicio, que se empieza a hacer en las plazas, después terminé en el Parque Juan Pablo II en Las Condes. Okay. Ahí tengo un grupo que llevamos... vamos cerca de los 12 años y el único momento que estuvimos separados fue en pandemia, que seguimos online y apenas se pudo salir a la naturaleza volvimos a hacer clase, así que ahí estoy los martes y los jueves en la mañana. ¿En qué horario? A las 11 de la mañana, en esta época porque está más frío, entonces hacemos, pero siempre al aire libre. El Qigong se practica todo el año en Oriente, todo el año al aire libre. En invierno tienes que ir abrigado, ¿cierto? Y hacer tu práctica abrigado, ¿ya? Es súper importante eso, nunca llegar con frío a hacer una práctica de Qigong. Porque si llegas con frío a hacer una práctica de Qigong, lo único que vas a lograr con la práctica es calentar el cuerpo. Ok. Entonces hay que llegar con una temperatura agradable, porque lo que busca el Qigong es mover energía, y que esa energía no sea para calentar tu cuerpo, sino que para que se renueve la energía de tus órganos,
para que se rejuvenezcan, para que funcionen mejor. Y si adentro está bien, va a estar bien afuera. Okay. ¿No? Como es adentro, es afuera. Okay. Entonces te encontramos en el parque En el parque, sí, Juan Pablo II. Martes. Los martes y los jueves. ¿Cierto? También hago clase en Vita Club, que queda en Vitacura, en Cleveland, en una de las sedes. ¿Ya? Ahí también hago martes y jueves en las tardes y lunes y miércoles en la mañana. Ok. ¿Ya? Sí. Y mi consulta, para los que les interese, ¿cierto?, atenderse conmigo, bueno, aquí va a salir los datos, pero yo se los digo, estoy en Padre Hurtado, en Las Condes, entre Edimburgo y Bocacho. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, que también aparecen aquí me imagino. Ahí van a salir. ¿Y cómo son, José, tus redes sociales? Bueno, súper simple, José Ortiz Vergara. Okay. Tengo un canal YouTube también, que también es José Ortiz Vergara, o El Camino de la Felicidad, ¿ya? Donde hay hartos videos ahí para que comiencen a practicar Qigong. Hay videos largos, cortos, pero lo importante, practiquen aunque sean 5 minutos, un ejercicio, y les aseguro que les va a cambiar la vida. Pero no me crean, compruébenlo. También compruébelo. Pues José, qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias por venir. Sé que todos quedaron muy interesados. Es muy grato conversar contigo. Así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si tenemos por allí algo pendiente, o sí, los invito a que lo sigan. Yo también voy a compartir las redes de José. También me he atendido con él, es maravilloso, sus atenciones son muy buenas, he hecho acupuntura contigo y me he sentido de verdad luego mucho mejor. Así que bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos por vernos. Yo los espero la próxima semana en otro programa más de Juntémonos con Kelly, todos los lunes aquí en su canal latinatv.cl. Y bueno, José, dales una despedida a todas las personas que nos vieron. Sí, bueno, solo decirle muchas gracias por el tiempo que dedican, ¿cierto?, a vernos, y obviamente muchas gracias a ti por la invitación. Yo ahora, verdad, feliz, cuando quieras, aquí me tienes. Ok, luego vamos a programar uno con hartos chicos para que nos cuenten por qué lloran los hombres. Eso, me parece muy bien. Ok, chao a todos, muchas gracias por vernos. ¿Cómo decimos? No me crean, háganlo. Un programa de crecimiento personal y actitud positiva, ampliando la mirada desde la energía, la conexión, el amor y la magia. Juntémonos con Kelly a reflexionar, entender y motivarnos para comenzar la semana.